Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, hoy día vamos a continuar con el estudio de los atributos de Dios. Les recuerdo que este estudio lo comenzamos el 3 de septiembre y hemos tratado de darle un grado de profundidad como es la tónica de cada una de las cosas que estudiamos. También los invito a los que no han asistido con regularidad a que puedan revisar estos estudios, están todos en la página web, en nuestra página web. Están los estudios en audio y están bien tratados, ¿no es cierto?, bien compilados. Por lo tanto, es grato también poder escucharlo, no hay interferencia y las lecturas bíblicas están bien descritas también. ¿Por qué es importante esto? Porque nos propusimos en el Señor, cuando iniciamos este estudio, poder nosotros a través del conocimiento de estos atributos de Dios, conocer, ¿no es cierto?, mejor a nuestro Dios, y sobre todas las cosas, establecer una relación espiritualmente correcta con Él. Yo sé que ha sido a lo largo de los meses, ha sido, digamos, de alguna manera traumático para muchos de ustedes, el poder reconocer doctrinas tan potentes como la elección, pero quiero decirles que no es que antes, y se los comentaba a los hermanos en la tarde, nosotros hubiésemos enseñado algo distinto. Lo que pasa es que todo estamos creciendo y complementando, porque así como es, tú hiciste una decisión, yo hice una decisión, ¿no es cierto?, en nuestro plano humano. Eso es verdad, pero lo que también es verdad es que esa decisión fue sobre la base de una elección que Dios había hecho antes de la fundación del mundo. Hay que ensamblar las dos cosas, no están en contradicción, están en complemento. Estamos creciendo, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú conoces la elección y reconoces la doctrina de la elección en la Escritura, sabes que esa decisión que un día tú hiciste es porque Dios ya lo había destinado, y es porque Dios es el que te ha llamado, y es porque si no hubiese sido Dios, nunca habrías hecho una elección, pero la realidad sí lo hiciste. ¿Me entiendes? No es que una cosa sea verdad, la otra sea mentira o que sean una contradicción. No, son una verdad completa. Estamos conociendo, por decirlo de alguna manera, la totalidad de esta revelación. Por eso es que también les quiero dejar la tranquilidad de que el evangelismo no consiste en hablar de la elección. La elección es una doctrina para nosotros, para los que somos hijos y ovejas de Dios. Esto es imposible ser asimilado por alguien que no es. El evangelismo sigue siendo sobre la base de una decisión. Por eso es que cada domingo yo no es que esté contradiciendo una cosa con otra. Cada domingo llamamos a la gente que no conoce al Señor a que haga una decisión. Pero si hay decisiones y son verdaderas, esa persona va a entender el día de mañana, cuando haya madurado, que esa decisión que hizo fue una elección previa que Dios ya había hecho. ¿Se entiende eso? Entonces, el punto no es una controversia, sino que el punto es un complemento, un conocimiento pleno. Nosotros tenemos que también reconocer que frente a las doctrinas bíblicas, normalmente son muchas de ellas de carácter traumático. Son de carácter traumático. Como yo conversaba con un hermano, entonces, porque él pensaba, bueno, si Dios es amor, esto. La pregunta siguiente: en el mundo hay dos tipos de personas: los que son hijos de Dios y los que no lo son. ¿Estamos? Ahora, los que no son hijos de Dios, yo te pregunto, ¿hijos de quién son? No están en el aire, no son hijos de nadie, no son huérfanos. Y esa es una realidad brutal, pero realidad al fin y al cabo. No existen hijos de nadie. O una persona es hijo de Dios o es hijo del diablo. ¿No es cierto? O una persona va al cielo o va al infierno. Por lo tanto, la doctrina bíblica, cuando la estudiamos en su esencia, por supuesto que resulta, en muchos casos, de carácter brutal. Pero eso no es un asunto de la doctrina, es un asunto de nuestras emociones. De nuestras emociones. Cuando las personas me dicen a mí, es que yo no entiendo la elección. Por ejemplo, yo te digo, Dios dice, a Jacob amé
y a Esaú aborrecí. ¿Qué parte de eso no entiendes? ¿Qué parte de esa no entiendes? ¿Cuál o qué parte cuestionarías? ¿Qué parte cuestionarías? ¿Qué parte cuestionarías? Ya. ¿Y por qué no cuestionas por qué te amó, por qué amó a Jacob? Si tanto Jacob como Esaú, ¿qué merecían? El infierno. ¿Te das cuenta que nuestra respuesta no es escritural? Nuestra respuesta es visceral, porque la lógica de ese versículo es ¿por qué amó a Jacob? Si a Jacob le correspondía lo mismo que a Esaú. Debiéramos entender sin ningún problema que aborreció a Esaú. Lo que no debiéramos entender es por qué amó a Jacob. ¿Te das cuenta? Pero nosotros tenemos la cosa invertida porque nos creemos más buenos que Dios. Entonces, ese es el concepto cuando enfrentamos la doctrina. La doctrina es ciertamente algo que nos va a llevar a la certeza y a la seguridad. Ya vamos a escuchar y vamos a entender y vamos a conocer también bíblicamente cómo es que amamos a Dios con nuestros sentimientos y con nuestras emociones, porque Dios también debe ser amado con nuestros sentimientos y nuestras emociones. El punto es que si nosotros no establecemos el conocimiento como el pilar del amor a Dios, vamos a creer y vamos a amar a Dios no con nuestras emociones y nuestros sentimientos, sino con nuestras vísceras. Porque donde no hay conocimiento, entonces los sentimientos se disparan. Se disparan. No que no tengamos sentimientos, por supuesto que lo tenemos. No que no tengamos emociones, por supuesto que las tenemos. Dios nos hizo así. Pero la clave de la adoración no es ni la música, no son las expresiones, es el conocimiento. ¿Quién es Él? Cantamos, cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Entiendo realmente cuán grande es Él dentro de mi mente caída? A eso se trata. El conocimiento de Dios nos lleva a la adoración por quién es Él. Eso es lo que vamos a comenzar a ver también en relación al amor de Dios. Al amor de Dios. Si nosotros no entendemos primero el amor de Dios desde la perspectiva opuesta, vamos a transformar esto en puro peace and love y puro sentimentalismo. Que aunque a muchas personas les gusta el sentimentalismo y se sienten heridas porque tú me miras en menos, porque el sentimiento y la cacha de paz, no es así. No se trata de mirar en menos o no. Se trata de que seamos bíblicos para que tus sentimientos, tus emociones estén correctamente enfocadas en Dios. No en lo que tú crees, no en lo que tú piensas, y peor, no en lo que tú sientes. Porque si sientes sin conocer, te aseguro que eso es engañoso. No porque lo digo yo, porque la Biblia dice que lo más engañoso que tiene el ser humano son los sentimientos y la emoción. ¿Ya? Entonces, el amor de Dios, para entender el amor de Dios, recordar que Dios es soberano. Recuerden ustedes que hablábamos nosotros de todos los atributos de Dios, pero hay atributos que podríamos decir nosotros son atributos ancla. ¿Qué significa? Que de ese atributo se sujetan todos los demás, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que Dios sea soberano, y el hecho de que Dios es justo, y el hecho de que Dios es todopoderoso, sostiene todo lo demás. Todo lo demás. Omnisciente, entonces es siempre omnisciente, todo es bajo ese concepto, ¿ya? Y por supuesto, Dios es consistente en todos sus atributos. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no es medio soberano, o algunas veces es muy soberano y otras veces poco soberano. En algunas veces muy justo y otras veces no tanto. Esas son las variaciones humanas, porque recuerden también que Dios es inmutable. Entonces, esto, ¿qué es lo que tiene que producir en el corazón de un verdadero hijo e hija de Dios? Tranquilidad, paz, porque Dios no cambia, es consistente. Imagínense que Dios cambiara y fuera inconsistente. No podríamos confiar en Él. No podríamos confiar en Él.
¿No es cierto? La palabra en el hebreo para amor es la palabra ma'an, mayoritariamente. Hay otras palabras que lo describen, pero recuerden que estamos viendo el amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios a nosotros. Vamos a ver el amor de Dios de nosotros hacia Dios, el amor de Dios en nosotros hacia los demás. Vamos a ver esas etapas los siguientes miércoles, pero hoy día es el amor de Dios a nosotros. La palabra ma'an, la definición más clara que uno encuentra es un amor con propósito, pero que este propósito no está en nosotros, sino que está en Dios. Por eso es que nosotros no buscamos por qué Dios nos ama, ¿no es cierto? Reconocemos que Dios nos ama, pero no buscamos por qué Dios nos ama, porque el propósito no está en nosotros, está en Él. Es su decisión, en sus términos, en sus propósitos, y eso me está a mí vedado. ¿Ya? Porque si no, yo puedo pensar en un lado del péndulo y decir, Dios me ama, porque yo no era, o sea, dentro de claro, todos éramos malos, pero yo creo que no era tan malo, o era el menos malo de todos los malos. Un lugar del péndulo, ¿no es cierto? O me voy al otro lado, yo soy tan malo, pésimo, horrible, acá, allá, porque tampoco lo sé, porque tampoco lo dice. Pero hay un propósito, por supuesto que sí, pero ese propósito se encuentra en Él. Esa razón se encuentra en Él. Esta es la ley del barro o del alfarero y el barro. Nosotros somos barro, por lo tanto, tenemos que situarnos en tal condición. Lo único que nosotros sabemos es que Dios nos hizo de una manera y nos colocó como vasos para honra, ¿cierto? Eso es lo que sabemos. ¿Por qué nos hizo como vaso para honra y por qué nos dio la forma que nos dio? Eso es asunto del alfarero. ¿Estamos? Bien. La palabra en el griego es un poco más mística y es la palabra ágape, que básicamente significa benevolencia. Pero la palabra que más vamos a nosotros a asociar con el amor de Dios hacia nosotros es la palabra gracia, que en el hebreo es kajem y en el griego es charis, y significa en ambos casos favor inmerecido. Favor inmerecido. Dios nos da un favor inmerecido. El amor de Dios no consiste en entender por qué me ama, sino que en saber que soy receptor de su amor, ¿no es cierto? Y que como receptor de su amor reconozco que ese amor no lo merecía. Eso es lo claro que tengo. ¿Estamos? Ya, aquí hay algunas cosas que, porque para entender el amor de Dios, o para empezar a entender el amor de Dios hacia nosotros, necesariamente tenemos que contrastarlo con lo contrario. Tú eres objeto del amor de Dios porque eres su hijo y su hija. El que no es su hijo o su hija, ¿objeto de qué es entonces? De ira. Esto no queda en el aire, así como hay dos tipos de personas. O somos hijos de Dios, o las personas son hijos de Dios, o son hijos del diablo. No son hijos de nadie, son hijos de alguien. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes son y quieren hacer las obras de su padre, y su padre es el diablo. ¿No es cierto? Por lo tanto, existen estos dos tipos de personas. Así también existen dos situaciones que Dios va a ejecutar, o su gracia o su juicio. ¿Ya? O su gracia o su juicio. El hombre quiere olvidar, ignorar, reprimir o disminuir esta situación. ¿A través de qué? Principalmente de no entender que la ira es la manera por la cual Dios, que es santo, responde a la maldad del hombre. Dios responde con ira a la maldad del hombre. Si no responde con ira a la maldad del hombre, ¿qué sería? Injusticia. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿cómo soluciona el dilema para salvarnos a nosotros? Su justicia se la aplica a su hijo. ¿No es cierto? El hombre no puede concebir, aquí hay cosas que son mentales, trabas mentales nuestras, en nuestra naturaleza caída, que todavía incluso como cristianos pueden continuar en el tiempo. El hombre no puede concebir que Dios reaccione de manera tan violenta frente a nuestros pecados, ¿sí o no? Es como que no puede ser tanto.
¿Cómo alguien que porque no recibió al Señor y porque no esto, pero fue buen padre, fue buen tío, buen abuelo, fue buen trabajador, honrado, todo, tú me vas a decir que se va al infierno? Eso no solamente es insoportable, es brutal, sino que lo encuentro horrible. Yo no quiero a un Dios así, ¿cierto? Pero es así. ¿Podrá el barro decirle al alfarero por qué me hiciste para él? Él dice que hizo incluso a los impíos para el día del juicio. Él hizo a los impíos para juzgarlos un día. El que yo no entienda, recuerden, ¿qué dice la Biblia respecto a los pensamientos de Dios en relación con los míos? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. La forma en que vemos las cosas nosotros es una forma totalmente torcida. Dios va por ahí arriba, sus pensamientos son súper altos, los míos son sumamente bajos. Por lo tanto, lo peor que puedo hacer yo como cristiano, como persona, es juzgar los juicios de Dios. ¿Ya? El problema no está en nuestra evaluación de su ira. El problema es que nosotros empezamos a evaluar su ira y la encontramos desmedida. Dios se pasó de la raya. El problema real es que la evaluación que hacemos nosotros del pecado siempre es sub. ¿Ya? Y nosotros nunca vamos a llegar, aunque sí llegamos a obtener un mayor conocimiento, pero nunca vamos a lograr en nuestra naturaleza caída entender lo que realmente el pecado provocó al género humano. El nivel, a un nivel que desconocemos. Porque hemos sido siempre pecadores, pero no sabemos qué efecto, no logramos dimensionar el efecto cósmico que tuvo el pecado y que tiene el pecado, a tal punto que dice que el pecado produce muerte. ¿Qué es muerte? Es separación absoluta. ¿Qué pasa cuando algo está muerto o alguien está muerto? No hay nada más que hacer, no hay posibilidad de revivir, no hay nada, se acabó. Eso es lo que pasó en nuestra relación como seres humanos con Dios. Morimos espiritualmente y también físicamente. Somos una planta arrancada de la raíz y ya empezamos a morir del momento en que nacimos. Ya empezamos a morir del momento en que nacimos. ¿No es cierto? Entonces, la magnitud del pecado, ¿no es cierto? Y el daño irreparable que el pecado le hizo a la humanidad es algo que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Por eso es que Dios tuvo que él mismo generar la forma de rescatar, ¿no es cierto?, a parte de la humanidad. Cuando vamos a hablar del amor de Dios, nosotros tenemos que hablar, vamos al primer Salmo 5, 1 al 6. Salmo 5, 1 al 6. Por si acaso, después de 20 y tantos años como cristiano, recién he descubierto que la frase que Dios ama al pecador pero odia al pecado, la dijo Gandhi en las Naciones Unidas cuando le entregaron el Premio Nobel de la Paz. Búsquenla en internet. Dios nunca dijo eso. Los cristianos lo acuñaron de alguna manera, lo acuñamos plural. Eso sí es un error. Eso no es un conocimiento mayor, eso es un error. El perfecto amor tiene que estar contrarrestado con el perfecto juicio. ¿No es cierto? Si Dios, antes de la fundación del mundo, eligió amarte a ti, ¿no es cierto? Él te dio por su gracia redención, salvación, glorificación, te llamó, te preconoció y te predestinó antes de la fundación del mundo. Salmo 5, 1 al 6. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que te complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ya. Otra vez, desde el 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Pausa. Nosotros somos malos, pero salvados. ¿No es cierto? Por lo tanto, si no hubiésemos sido salvados por Dios antes de la fundación del mundo, ¿en qué categoría estaríamos? Malos perdidos, malos sin salvación. Y por lo tanto, ese malo sin salvación, Dios no lo va a mirar. Siguiente versículo. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No aborrece la iniquidad por separado, aborrece los que hacen iniquidad. La condena va sobre la persona, no sobre el pecado. ¿Tú hacías iniquidad? Sí, ¿no es cierto? ¿Sigues haciendo iniquidad? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Si tú no tienes a Jesucristo como tu abogado, ¿qué es lo que te corresponde? Léelo. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Abominará Jehová, aborrecerá Jehová. No le va a tener mala, no solamente no lo ama, sino que lo aborrece. ¿Se entiende eso? Eso es el equilibrio perfecto de Dios. Su aborrecimiento es santo. ¿No es cierto? Aprendimos la santidad de Dios. ¿Por qué Dios nos dice a nosotros, ama a tu enemigo? Y Él puede aborrecer y va a destruir a los enemigos. No nos dice a nosotros, no se vengan ustedes, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer, eso tú tienes que hacer. Déjame a mí, mía es la venganza. ¿Por qué? Porque su venganza es santa, porque su venganza es pura, porque su venganza es correcta, pero es venganza. No te la da a ti, la prerrogativa no es mía. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, salvado pero pecador. Por lo tanto, mi ira, mi venganza, mi juicio siempre va a ser malo, igual. Por eso es que tú y yo tenemos que amar al que nos hace daño incluso. Pero Dios va a juzgar, porque su ira es santa, su aborrecimiento es santo. Entonces empiezo a entender el amor de Dios. Mira, de todo lo que nos salvó. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Dios me salvó de mis pecados, ¿no es cierto? ¿Es verdad eso? Sí. Claro que es verdad. Pero, ¿cuál es la verdad más profunda todavía? Que Dios nos salvó del mismo. Si el que va a ejecutar la ira no es el diablo. ¿Quién va a ejecutar la ira? Dios. Pues. Entonces, ¿de quién me salvó Dios? Del mismo. Dios no me salvó del diablo, Dios me salvó de Él mismo, de la ira que va a caer sobre todos aquellos que no son hijos de Dios en el día del juicio final. ¿Estamos? Ahora sí, Salmo 11, 5 y 6. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Otra? ¿No? Jehová aprueba al justo. Pausa. ¿Tú eres justo? No. ¿Cómo que no? Justificados por la fe, Ya. tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Somos justos. Por lo tanto, ¿qué dice para nosotros? Nos va a aprobar. ¿Para qué? Para formar su carácter en nosotros. ¿Cierto? Pero a los que no son justos, gracias. ¿Qué va a pasar con los...? Y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Dónde dice que ama al pecador? ¿A qué pecador amó Dios? A nosotros. ¿Pero cuándo nos amó? Antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, siempre fuiste amado por Dios.
Nunca fuiste aborrecido por Dios. El amor de Dios se manifestó en una época determinada por el Padre en tu vida y en mi vida. Pero ese amor Él lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Nunca fuiste aborrecible a Dios. Porque esa elección es antes de que naciera el primer ser humano. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Todavía no habían hecho nada. La elección estaba hecha. La elección estaba hecha. No habían hecho nada. Por lo tanto, ¿cuándo te empezó a amar Jesús? Antes de la fundación del mundo. Siempre fuiste amado. Nunca no has sido amado. Dime si eso no es maravilloso. Pero a la vez contrasta con lo espantoso del que no. Por eso, ¿qué nos mueve esto? A misericordia. Misericordia, gracia, gratitud, santidad, búsqueda de la santidad, porque Dios me amó. Entonces somos objeto de su amor, no de su ira. Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina tu alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece Jehová. Todas están personificadas en personas, ¿no es cierto? El que habla mentira, el que produce discordia, el que esto, el que esto, el que esto. ¿Ya? 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El siguiente. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya. Repite el último versículo, por favor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Pausa. ¿Ya habéis sido qué? ¿Ya nos lavamos? No, ya hemos sido lavados. No podíamos ni queríamos lavarnos. Él nos lava. Él nos lava. Después dice, Ya habéis sido santificados. Él nos lava, Él nos santifica y Él Ya habéis sido justificados justifica. en el nombre del Señor Jesús. Él. Antes nosotros éramos iguales que los otros, pero fuimos objeto del amor de Dios en la eternidad pasada. Y un día se manifestó ese amor a nosotros y dejamos de ser lo anterior y comenzamos sobrenaturalmente a odiar lo que amábamos y amar lo que odiábamos. ¿No es cierto? Ese es el proceso de la santificación. Pero Él lo hace todo. No hay lo hermoso de la doctrina y la elección es que nos quita cualquier destello de gloria en el proceso. ¿No es cierto? Porque si pongamos que, vamos a leer Efesios 1. Efesios 1, 3 al 9. Yo sé que hay que ir recordando esto, hay que ir repasando y hay que ir ya viendo la Biblia. No, esto hay gente que dice con los lentes de... No, aquí no estamos hablando de lentes de la elección, aquí estamos hablando de la línea editorial que Dios estableció en su palabra. Él elige siempre. ¿Aparece que el hombre hace elecciones en la Biblia? Claro, pero hoy día nosotros conocemos el panorama completo. Detrás de esas elecciones, ¿quién está? Dios. Cuando Josué dice, más mi casa y yo serviremos al Señor, ¿quién está detrás de esa decisión? Dios. ¿Sabía Josué que era así? No sé, pero yo sí. Hoy día tú y yo tenemos mayor iluminación que cualquier personaje del Antiguo o el Nuevo Testamento. Efesios 1,
3 en adelante, hasta el 10. Ya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pausa. Que nos bendijo. ¿Dónde? Lugares celestiales. Te pregunto, ¿tú estás en los lugares celestiales? No, pero Él ya nos ve bendecidos. Así como nosotros no nos vimos amados y salvados, ya estábamos. No nos vemos glorificados, pero ya estamos glorificados. Sus tiempos no son nuestros tiempos, pero sus hechos y sus decretos no van a cambiar. Están determinados. ¿Ya? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Todavía no estamos en los lugares celestiales nosotros, pero ya estamos bendecidos. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos y porque fuimos predestinados a esa bendición. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera cosa, según nos escogió. ¿Qué parte de la elección incondicional de Dios no se entiende? Hago la pregunta abierta. ¿Qué parte de la elección incondicional no se entiende? Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué parte de la elección no se entiende? ¿Por qué no entiende? Eso está en Él, no está en nosotros. Estamos recibiendo nosotros. Yo fui elegido, tú fuiste elegida. ¿Por qué? No tengo idea. Ya después vamos a ver cómo responder al amor de Dios, pero estamos hablando de la fase de la elección. Él eligió amarme. Él eligió llamarme. Él eligió salvarme. Él eligió justificarme. Él eligió santificarme. Y Él eligió glorificarme. El que comienza la buena obra en mí, que no soy yo, la terminará. ¿Cierto? ¿Qué parte de la elección incondicional de Dios no se entiende? ¿Se dan cuenta que es un trauma sentimental y no un asunto escritural? ¿Sí o no? Por favor, digan las dudas, porque después yo no quiero escuchar que digan, oye, pero es que esta cosa no sé cómo es, yo no entiendo, y la cacha la espada y la pata de la vaca. ¿Qué parte no se entiende? Y perdonen que sea así, pues van a decir que no tengo amor y todas estas cosas así, y la gente después empieza a juzgar. ¿Qué parte no entiende? ¿Cómo quieren que se lo diga? ¿Qué parte no entiende? Según nos escogió en Él. ¿Habías nacido tú ahí? No. No. Y Él ya te eligió. ¿Qué parte no entiende de eso? Ahora, que no te guste o te guste ya harina en otro costal, que por qué a mí, por qué no a mi tío, o sea, que mi tío que era tan bueno y que en esto, o sea, que mi abuelita, que pucha, que siempre nos hacía dulce para la Navidad, claro, ella es de Feo Jehová, pero siempre tan amorosa, me va a decir que ella se fue al infierno. La respuesta es cruda. La respuesta es cruda y terrible. Sí. Y si en el último minuto de su vida se... Bueno, ya vive con eso. Si eso te da paz, vive con eso. Pero yo no puedo asegurar. Lógico. Pero no te pongáis tampoco telenovelesco. O sea, me va a decir que en el último minuto justo... Ya, pues, ya. Si vives en paz con eso, vive con eso. Te desengañarás o será real en el cielo. Pero eso no es una doctrina. Eso es una aspirina para no sufrir tanto en esta vida que es real. ¿O no? ¿Qué parte de la elección incondicional no se entiende? Sigue. Versículo 5. Repite el 4 por si acaso a alguien le queda duda. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Según el puro efecto de su voluntad, es decir,
Él tiene su propósito, pero lo concreto es que me eligió para santificarme, para salvarme, santificarme, glorificarme, según el puro efecto de su voluntad, y me predestinó a la gloria. Por eso es que Él dice, nos glorificó, y todavía no estamos glorificados. Pero Él ya nos glorificó. ¿Qué parte de la elección incondicional no entiendes que no eres capaz de explicarle a otra persona qué es la elección incondicional? ¿Qué es la elección incondicional? ¿Quién me puede decir qué es la elección incondicional? La elección incondicional es que Cristo, en Él nos eligió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos salvos, santos, salvos, justificados, glorificados, y nos predestinó a la gloria eterna. Ah, pero es que no puede ser. Bueno, me estás preguntando qué es lo que es. No estoy tratando de convencerte, te estoy diciendo lo que es. Y ahí se acaba la discusión, po. Pero no sé por qué tanto ricoveco y la vuelta, pero ¿cómo? Eso es puro no querer aceptar una verdad. Ahora, como siempre les digo, o sea, si tanto encuentran que es injusto, cambien, díganle a Dios que cambie el lugar, pues. Cámbiaselo con uno que está destinado para la ira. Yo por lo menos no lo voy a hacer. Claro. Exactamente. Pero ahí hay una certeza escritural, ¿no es cierto? Si tú me decías la droga de la cruz está en el cielo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Punto. Pero yo no puedo responder por Hitler, Stalin. No, pues, el otro lo rechazó. Por lo tanto, sé fehacientemente que el otro se fue al infierno. Es como Pedro y Judas. ¿Judas se arrepintió? Sí. ¿Pedro se arrepintió? Sí. Pero Judas se suicidó. Porque no resistió lo que hizo. Pero no se arrepintió y no fue a Jesús a arrepentirse. Entonces, son cosas escriturales. Claro, puede pasar que alguien se haya arrepentido en el último momento. Claro que sí. Y la Biblia entrega argumentos para eso. Claro que sí. Pero lo puedo asegurar yo sobre la base de que creo, que pienso que a lo mejor eso es una aspirina que la gente se toma, y si eso le hace sentirse más liviano, yo no soy quien para impedirlo. No soy quien para impedirlo. Entonces, por el puro efecto de su voluntad. Dígame. Algo bien interesante con respecto a eso, que resulta que los mormones hacen un bautismo de los abuelitos y de las generaciones anteriores que no pudieron bautizarse en el Señor Jesucristo. Te colocan a ti y te hacen un bautismo simbólico. Esa es una situación que habla bien ejemplarmente de esto, de esta resistencia sentimental que tenemos frente a este tema. Claro. Y por favor, yo no quiero que nosotros no tengamos, por supuesto que tenemos sentimientos y por supuesto que tenemos emociones. Y Dios nos hizo así, pero lo que quiero es que canalicemos nuestros sentimientos y nuestras emociones en función de la Escritura, y no de nuestras vísceras o de nuestros sentimientos sin conocimiento, porque eso es lo que nos lleva a la equivocación, al error, a creer la falsa. Gracias, Nico. Ya. El puro efecto de su voluntad, versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. ¿Para qué cosa? Alabanza de la gloria de su gracia. Él, ¿cuál era el destino de toda la humanidad desde Adán y Eva en adelante? El infierno y el lago de fuego, ¿cierto? Ahora, Dios quiso mostrar su misericordia, su gracia, en sacar a algunos que no se lo merecían y en dejar a otros que sí se lo merecían. Todos merecíamos el infierno. Por eso es que la gracia es que Dios saca a algunos para mostrar, ¿qué cosa? La gloria de su gracia y misericordia. Pero a los otros que deja, no es un asunto de justicia o injusticia. Están recibiendo lo que merecían. El vaso de azufre, de ira, que dice la palabra. ¿Es brutal eso? Claro que es brutal, pues. Claro que sí. ¿No? Por eso que el sacrificio de la cruz es una cosa cruenta, terrible, espantosa, y aunque hagan 50 películas acerca de la crucifixión de Jesús y cada una más realista que otra, nunca jamás se va a comparar a la realidad. Porque Él cargó, no el pecado de la humanidad, cargó el pecado de sus ovejas.
cuando estaban crucificando a Jesús, cuando Él dice, y verá el fruto de su aflicción, tú y yo somos parte de ese fruto de aflicción. Él nos vio antes de la fundación del mundo. Él no murió por gente desconocida. Él no murió por si acaso. Él no murió por todos para ver si alguno se salvaba. Él murió por un rebaño preconocido. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nosotros entonces somos objetos de su gracia, o sea, de su amor. No somos objetos de su ira, somos objetos de su gracia. Por lo tanto, Dios no amó a la humanidad, Dios amó a los seres humanos que Él eligió antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor dice, hay dos palabras que traen siempre complicaciones con esto, pero no son así. La palabra mundo y la palabra todos, ¿no es cierto? Porque dice que Dios amó al mundo. Pero en otro lado dice también que Dios aborrece al mundo. Y nos manda a nosotros a aborrecer al mundo. En la misma palabra. ¿Qué es lo que cambia? El contexto. Hay una parte del mundo que Dios no rescató. Y si esa parte no la rescató, ¿qué va a pasar con esa parte? Si a la parte que rescató la ama, a la parte que rescató, no aborrece. ¿O no? No aborrece. No hay términos medios. Si Dios a una parte del mundo la eligió para salvación, la otra parte que eligió para salvación va a ir a condenación. No queda en un estado neutral. Por eso es tan maravilloso entender esto antes del amor de Dios, porque somos objetos de algo absolutamente inmerecido y algo inmenso. Nos llamó, nos salvó, nos eligió, nos predestinó, nos glorificó, nos destinó, nos dio herencia, nos hizo hijos, sin merecer. Jesús dice, para los que piensen que Jesús no habló sobre la predestinación o en la elección, vamos a Juan 10, entre muchos pasajes. Capítulo 10, versículo 1 al 6. Juan, capítulo 10, versículo 1 al 6. De cierto, digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Ahora, ¿lo entendemos nosotros? A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. No dijo, ¿quién se quiere venir conmigo? No, a sus ovejas las saca, las llama por su nombre. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿qué parte de la elección no se entiende? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Aquellos que no son ovejas de Dios van a escuchar cualquier voz, el mormonismo, el comunismo, el capitalismo, los testigos de Jehová, cualquier voz van a escuchar y van a seguir esas cuestiones y la van a aceptar. Pero la voz del Señor nunca jamás la van a aceptar, porque no son ovejas de Dios. ¿Ya? Versículo 7.
pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hasta el 10. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no recibieron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto. Ese versículo 9. Por eso tiene que ser siempre la suma de tu palabra y la verdad. Viene de todo el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Sus ovejas, ¿no es cierto? Por su nombre, él es su pastor, por lo tanto, a eso se aplica el versículo 9. Esas ovejas serán las que entren, las que encuentren pastos y las que serán salvas. No puedo tomar este texto fuera del contexto y decir, mira, pues acá dice, el que por mí entrare, o sea que Dios está dando ¿qué cosa? La apertura para una decisión. No, porque tú no puedes desencajar o desenganchar este versículo de lo que viene diciendo anterior. La parábola del redil. Él es la puerta, él es esto, él conoce a sus ovejas conocen su voz, sus ovejas no se van a ir tras la voz de otro extraño. ¿Por qué tú no estás con los testigos de Jehová, por los mormones, y a lo mejor hasta te recorriste por esos lados? Pero ¿por qué finalmente escuchaste la voz de tu pastor? Que no soy yo, es Jesús, porque eras una oveja de Dios. Porque otros no, porque no son sus ovejas. ¿Qué parte de la doctrina de la elección no se entiende? Ahí más adelante, en los versículos Sigamos. 27 al 29, habla un poco del tema de la pertenencia. Versículo 14, mira, si todo el capítulo lo habla, y es palabra directa de Jesús, pues de eso cuando las personas dicen, bueno, Jesús no habló de esto, claro que habló de esto, habló más que todo. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Qué significa eso? Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas. ¿Por qué las conozco? Porque las elegí antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué ellas me conocen a mí? Porque las elegí antes de la fundación del mundo. Así, versículo 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué ovejas coloca su vida? Por la suya. Jesús no murió por toda la humanidad, murió por sus ovejas, las que él había llamado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 16. Ahí, este versículo es precioso porque ahí estamos nosotros. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Por qué? Porque dice ya no hay judío, no hay griego, no hay esto, no esto. Nosotros somos parte de esas ovejas que éramos de otro redil, que no éramos judíos, para hacer un solo redil. Siempre en la mente de Dios estuvo un solo redil. 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya, ahora, ¿cuál fue la reacción de los que no eran ovejas de Dios? Versículo 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Te das cuenta? ¿Qué oís? Inmediatamente, cuando hablamos de que Dios eligió, que Dios esto, que Él conoce sus ovejas, que Él va a morir por sus ovejas, todo, demonio tiene. No acepto eso. No acepto que yo no tenga parte en esto. No acepto que no exista el libre albedrío. No lo acepto. El punto es que no importa que aceptes o no aceptes. El punto es que la Biblia dice que no hay libre albedrío. Porque si hubiera libre albedrío, serían las palabras de Jesús totalmente distintas. O sea, nosotros hacemos elecciones. Los muertos espiritualmente también hacen elecciones. Con qué se van a casar, que esto, o sea, son elecciones. Es como cuando jugamos a la metrópoli, ¿no es cierto? Pasamos de ser millonarios a ser pobres, compramos cosas, vendemos cosas, y los billetes
Nos alegramos cuando ganamos y caemos justo en una parte donde nos dan más plata y todo, y estamos felices en eso, pero los billetes sirven para este juego. No más, ¿no es cierto? Tus buenas obras sin Dios sirven para este juego, claro que sirven, pero para este juego, pero no tienen ninguna validez en la eternidad. Cuando nosotros colocamos sin Dios las buenas obras, Dios es como cuando se acerca a los pañales o las mantillas para los más antiguos, ¿no es cierto?, que estaban ahí arrumadas sin lavarse varios días, trapos de inmundicia. Eso es lo que significa en el original. Trapos con caca. Esos son los trapos de inmundicia. Eso es lo que le producen las buenas obras a Dios. Yo no acepto eso. No es posible. Tú me vas a decir que la Madre Teresa de Calcuta, que no recibió al Señor, ella fue de utilidad lo que hizo, claro, pero en este círculo. Pero no tiene nada que ver con la eternidad ni con la salvación. Y es una mujer que murió renegando contra la existencia de Dios por toda la maldad y por toda la desigualdad que había visto. Ella se declaró antes de morir atea. Si se declaró antes de morir atea, ¿dónde está esa señora? En el infierno. ¿Es brutal? Claro que es brutal, pero no cambia la realidad de las cosas. No cambia la realidad de las cosas. Por eso la doctrina la disfrazan tanto y es algo que no se enseña porque te lleva a conocer a Dios en toda su magnitud. Y empezamos a entender el concepto del temor de Dios desde otra perspectiva. Porque siempre decimos, no, el temor a Dios es como reverencia. Yo te pregunto, ¿qué es reverencia? ¿Hacerle el gesto técnico? ¿Qué es reverencia? ¿Qué es reverenciar a Dios? ¿Qué es reverenciar a Dios? ¿Te das cuenta? Entonces ahora sé con quién estoy tratando un poquito más. Versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué no creían ellos? Porque eran intelectualmente inferiores, porque no tenían la Biblia. ¿Por qué no creían? Porque no eran su oveja. Y no van a creer nunca. Y no van a creer nunca. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ya. Entonces, Dios eligió amarte, Dios eligió amarme. Para entender el amor de Dios, tengo que entender la elección, porque entonces voy a poder apreciar el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional, es maravilloso, es perfecto para los que Él eligió soberanamente por el puro efecto de su voluntad antes de la fundación del mundo. Y los que no eligió y dejó que permanecieran en el estado de juicio, les va a corresponder lo contrario. Les va a corresponder lo contrario. ¿Ya? ¿Significa esto que desaliente el evangelismo? Por supuesto que no. El evangelismo no consiste en hablar de la elección. El evangelismo consiste en hablar del sacrificio de Jesús. Tú y yo, a cada persona que no conoce al Señor, tenemos que decirle, en primer lugar, ¿qué cosa? Que se arrepienta. Lo primero que dijo Jesús cuando apareció en escena no fue los amo. Les dijo, arrepiéntanse. Recuerden que el primer mensaje que Jesús da en Nazaret, en su pueblo natal, donde se crió con sus tíos, sus primos, sus amigos, con quien jugaba la pelota, con eso, después que terminó el sermón, lo aplaudieron, lo querían botar de un despeñadero. ¿Qué le dices tú a tus familiares, a tus amigos, para que se levanten en un odio profundo tan grande? Les dijo, ustedes están ciegos, son tan perdidos, esto, y si no se arrepienten. Entonces, el verdadero evangelio consiste en llamar a la gente al arrepentimiento. Llamar a la gente al arrepentimiento. Si son ovejas de Dios, oirán la voz de Dios. Por eso también, la parábola de la oveja perdida tiene que ver con Jesús, no con el pastor físico, el que soy oveja también.
No significa que al que se va no le pegar una llamadita, ¿qué te pasó? Y no, pero nos salimos a buscar esa oveja, porque si es oveja de Dios, el pastor que es Dios, Jesús, lo va a traer o la va a traer. Y nosotros estamos en la puerta, como la parábola del hijo pródigo, que se aplica a un hijo de Dios, esperando para abrazarlo si vuelve. Pero no vamos a buscarlo, porque el Señor dice, con los que viven como paganos y se llaman cristianos, con los tales ni te sientes a comer. ¿Cierto? Es brutal la doctrina, pero es así. Tiene que cambiar, moldear nuestra manera de pensar y vivir. Moldear nuestra manera de pensar y vivir. Si nosotros vivimos en un constante, que no es el amor. Dios quiere que tengamos amor y vamos a aprender lo que la Biblia dice de amar incluso a nuestros enemigos. Pero el amor no es mucho lo que vivimos nosotros. Mira, yo por amor, fíjate que lo volví a invitar, es que en realidad me tocó el corazón y volví a ir, a pesar que he ido 574 veces, pero igual fui, porque yo fíjate que siento ese amor de Dios. No, eso ya no es amor. Eso es sentimentalismo. Tú quieres que alguien que a lo mejor está perdido sea salvo y no lo vaya a lograr nunca. Y Dios te va a juzgar por eso. Porque dice, preséntate como obrero aprobado que usas bien la palabra de verdad. Si estás usando mal la palabra de verdad, Dios te va a juzgar. Nosotros no estamos llamados a juzgar condenatoriamente a nadie. No estamos llamados, ¿no es cierto?, a determinar quién es o quién no es. Lo que nosotros estamos llamados es a ser fieles a la palabra y alejarnos de todo aquello que es destructivo a la palabra de Dios. Sean situaciones o sean personas. ¿Ya? Entonces la próxima semana vamos a ver la segunda parte del amor de Dios, pero lo primero que teníamos que entender, en parte, ¿no es cierto?, era la otra cara de la moneda, porque si no nunca voy a apreciar el amor. Es como pasa cuando la gente dice que Jesús vino a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Si no sabe de qué se va a salvar, no va a apreciar la salvación. ¿Ya? Es como cuando le decimos a la gente, Dios te ama. Lo primero que tenemos que decirle a la gente no es que Dios lo ama. Lo primero que tenemos que decirle a la gente es que se arrepienta. Porque yo no sé si Dios lo ama. No sé si Dios lo ama. Porque todas las expresiones de amor en la Biblia son hacia los elegidos. Hacia los que Dios eligió ante la fundación del mundo. Bien. Ahí están, los pasajes van a estar en la página web, de todas maneras, para que los revisen. Miguelito, ¿puedes orar tú, por favor? Bien. Buenas noches, hermanos, hermanas.
Bueno, hoy día vamos a continuar con el cuando haya madurado, que esa decisión que hizo fue una elección previa que Dios ya había hecho. ¿Se entiende eso? Entonces, el punto no es una controversia, sino que el punto es un complemento, un conocimiento pleno. Nosotros tenemos que también reconocer que frente a las doctrinas bíblicas, normalmente son muchas de ellas de carácter traumático. Son de carácter traumático. Como yo conversaba con un hermano, entonces, ¿por qué pensaba, bueno, si Dios es amor, esto? La pregunta siguiente. En el mundo hay dos tipos de personas. Los que son hijos de Dios y los que no lo son. ¿Estamos? Ahora, los que no son hijos de Dios, yo te pregunto, ¿hijos de quién son? No están en el aire, no son hijos de nadie, no son huérfanos. Y esa es una realidad brutal, pero realidad al fin y al cabo. No existen hijos de nadie. O una persona es hijo de Dios o es hijo del diablo. ¿No es cierto? O una persona va al cielo o va al infierno. Por lo tanto, la doctrina bíblica, cuando la estudiamos en su esencia, por supuesto que resulta, en muchos casos, de carácter brutal. Pero ese no es un asunto de la doctrina, es un asunto de nuestras emociones. De nuestras emociones. Cuando las personas me dicen a mí, es que yo en el estudio de los atributos de Dios, les recuerdo que este estudio lo comenzamos el 3 de septiembre y hemos tratado de darle un grado de profundidad como es la tónica de cada una de las cosas que estudiamos. También los invito a los que no han asistido con regularidad a que puedan revisar estos estudios, están todos en la página web, en nuestra página web. Están los estudios en audio y están bien tratados, ¿no es cierto?, bien compilados. Por lo tanto, es grato también poder escucharlo, no hay interferencia y las lecturas bíblicas están bien descritas también. ¿Por qué es importante esto? Porque nos propusimos en el Señor, cuando iniciamos este estudio, poder nosotros a través del conocimiento de estos atributos de Dios, conocer, ¿no es cierto?, mejor a nuestro Dios y sobre todas las cosas, establecer una relación espiritualmente correcta con Él. Yo sé que ha sido a lo largo de los meses, ha sido, digamos, de alguna manera traumático para muchos de ustedes, el poder reconocer doctrinas tan potentes como la elección, pero quiero decirles que no es que antes, y se los comentaba a los hermanos en la tarde, nosotros hubiésemos enseñado algo distinto. Lo que pasa es que todo estamos creciendo y complementando, porque así como es, tú hiciste una decisión, yo hice una decisión, ¿no es cierto?, en nuestro plano humano. Eso es verdad. Pero lo que también es verdad es que esa decisión fue sobre la base de una elección que Dios había hecho antes de la fundación del mundo. Hay que ensamblar las dos cosas, no están en contradicción, están en complemento. Estamos creciendo, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú conoces la elección y reconoces la doctrina de la elección en la Escritura, sabes que esa decisión que un día tú hiciste es porque Dios ya lo había destinado, y es porque Dios es el que te ha llamado, y es porque si no hubiese sido Dios, nunca habrías hecho una elección. Pero la realidad sí lo hiciste. ¿Me entiendes? No es que una cosa sea verdad, la otra sea mentira, o que sean una contradicción. No, son una verdad completa. Estamos conociendo, por decirlo de alguna manera, la totalidad de esta revelación. Por eso es que también les quiero dejar la tranquilidad de que el evangelismo no consiste en hablar de la elección. La elección es una doctrina para nosotros, para los que somos hijos y ovejas de Dios. Esto es imposible ser asimilado por alguien que no es. El evangelismo sigue siendo sobre la base de una decisión. Por eso es que cada domingo yo no es que esté contradiciendo una cosa con otra. Cada domingo llamamos a la gente que no conoce al Señor a que haga una decisión. Pero si hay decisiones y son verdaderas, esa persona va a entender el día de mañana, entiendo la elección. Por ejemplo, yo te digo, Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué parte de eso no entiendes?
¿Qué parte de esa no entiendes? ¿Cuál o qué parte cuestionarías? ¿Qué parte cuestionarías? ¿Qué parte cuestionarías? Ya. ¿Y por qué no cuestionas por qué te amó, por qué amó a Jacob? Si tanto Jacob como Esaú, ¿qué merecían? El infierno. ¿Te das cuenta que nuestra respuesta no es escritural? Nuestra respuesta es visceral, porque la lógica de ese versículo es ¿por qué amó a Jacob? Si a Jacob le correspondía lo mismo que a Esaú. Debiéramos entender sin ningún problema que aborreció a Esaú. Lo que no debiéramos entender es por qué amó a Jacob. ¿Te das cuenta? Pero nosotros tenemos la cosa invertida porque nos creemos más buenos que Dios. Entonces, ese es el concepto cuando enfrentamos la doctrina. La doctrina es ciertamente algo que nos va a llevar a la certeza y a la seguridad. Ya vamos a